los principios más básicos, fundamentales, con los cuales tú y yo podemos brillar, es aquel que le decía Jesús a sus discípulos: de esta manera van a poder saber que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Sin duda, el amor es un principio fundamental, poderoso, pero también básico para brillar en medio de la oscuridad. Si quieres que tu fe se note, si quieres que tu vida cristiana se note, deslumbre y alumbre de esta manera el camino de otros, tu amor habrá de notarse de una manera trascendental, de una manera fluida y maravillosa. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios, allá en el capítulo 14 de su primera carta, y comienza el capítulo diciendo que el amor sea su meta más alta. Que el amor sea nuestra meta más alta, que el amor sea lo principal, el principal motor y motivo que nos mueve para vivir la vida cristiana. Qué importante es entender algunos principios del amor para poder manifestarlo en tiempos de adversidad, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Si hablamos un poquito del amor, entenderíamos que la mayoría de las veces necesitamos una fuente de inspiración para poder amar. Necesitamos una historia, necesitamos algo, ¿verdad? Un incentivo para poder amar. Necesitamos tener un respaldo de donde nosotros nos agarramos para poder amar. Las acciones de una persona, sus actitudes, sus reacciones, sus palabras, todas esas son fuentes que alimentan nuestro amor que podemos manifestar a otro. Pero cuando hablamos del amor ágape, que es el amor que Dios nos ha manifestado a cada uno de nosotros, entendemos entonces que el Señor es Él mismo la fuente para podernos amar. Cuando nosotros lo queremos manifestar a otros, podríamos decir entonces que mi fuente para poder amar a cualquier tipo de persona es Dios. Lo que el Señor ha hecho por mí, lo que su palabra ha hecho por mí, lo que su perdón ha hecho en mi vida y lo que su obra de redención ha hecho a mi espíritu para darle salvación y vida eterna, es mi principal fuente para poder amar a cualquier tipo de persona. Recuerdo años atrás haber conocido a una misionera llamada Marianne. Por 40 años sirvió de misionera alrededor del mundo. Y yo le preguntaba y le decía: hermana, ¿podría compartirme algo que haya aprendido y que esté grabado en su corazón después de tantos años de servicio? Y no dudó en contestarme, y su respuesta fue muy específica y me dice de esta manera: hijo, dice, la mejor enseñanza que yo pude haber tenido de todos estos años de servicio es que Dios me enseñó a amar a cualquier tipo de persona. No importa la persona, no importa la circunstancia. El Espíritu Santo me dio la capacidad de amar, de amarlos constantemente, permanentemente. Tengo un ejemplo en la palabra de Dios. Me llama la atención, en aquel tiempo dice la palabra que el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón. Se levantó contra su liderazgo, se rebelaron contra ellos. Comenzaron a criticarles, a murmurar, a atacarlos. Algunas de las frases que se oían es: ¿qué acaso Dios solamente les habla a ustedes? ¿Qué acaso solamente vamos a buscar a Dios a través de la palabra de ustedes? También Dios podría hablarnos a nosotros. Esa era la actitud del pueblo con respecto a su liderazgo. La palabra nos enseña en esa historia que Dios provocó por el problema de la rebelión de esta gente, ¿verdad? Provocó una mortandad en medio de ellos. El pueblo comenzó a morir. La situación estaba complicada, grave, difícil. Y cuando Moisés se entera de esta situación, hace un llamado a Aarón y le dice: corre al templo y toma el incensario y ve al pueblo y ora, intercede por ellos. Y dice que Aarón corrió y se paró, aquella frase que hemos escuchado algunas veces, ¿verdad? Dice: se paró entre los vivos y los muertos y comenzó a interceder. Y aquella intercesión de Aarón cesó la mortandad. Ahora, me gusta esta historia porque la realidad es que el pueblo que estaba muriendo es el pueblo que estaba criticando y juzgando a Moisés, Aarón y su liderazgo. Quizás pudo haber sido fácil decir: pues
están cosechando lo que sembraron. Merecen lo que está sucediendo en sus vidas, merecen lo que está pasando. Simplemente hay que dejarlo que suceda. Pero el amor de Moisés y de Aarón por las personas superaba su condición misma. No se trataba de si yo estaba o si ellos estaban en un ambiente seguro, cómodo, confortable. Se trataba de las personas, se trataba de las almas, se trataba de los seres humanos. Y es importante entender que la iglesia necesita brillar en medio de la oscuridad. Y tu amor, tu capacidad de amar a las personas va a hacer que puedas brillar por encima de los demás, que puedas ser ese camino que alumbra las penumbras de otro, que fortalece a aquel que está cansado, a aquel que está caído, que sabe amar aún cuando estás tú mismo en medio del juicio y de la crítica. En tiempos, siempre que ha habido tiempos de adversidad y de prueba, se han levantado detractores de Dios. Gente que juzga, que critica, que señala el liderazgo cristiano, los pastores, las iglesias. Ateísmo que se levanta contra el evangelio, contra la manifestación y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pero mi amada iglesia, nosotros no somos llamados a recibir crítica, a apechugar el rencor, la tristeza, la amargura, el odio. No permitas que ninguna raíz de amargura se anide en tu corazón. Ama incansablemente. Ama en medio de la crítica, ama en medio de la adversidad, ama en medio de la dificultad, ama cuando ya nadie quiere amar, ama a los que ya nadie quiere amar. De esa manera tu amor en medio de la adversidad brillará, deslumbrará el corazón de muchos, y muchos vendrán y dirán: ¿cómo puede amar si le estamos golpeando? ¿Cómo puede amar si lo estamos juzgando? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que cubre multitud de pecados. Ese es el amor de Dios que perdona multitud de faltas. Iglesia, somos llamados a amar con todo lo que tenemos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que ese era el nuevo mandamiento. Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no importa el tiempo o la temporada, amaremos profundamente e incansablemente. Brilla en medio de la oscuridad. Que Dios te bendiga.